otras palabras, lo que pretende es salir del círculo vicioso del derecho para interesarnos por lo no dicho y atrevernos a ir más allá de los límites que nos impone la costumbre o el pensamiento jurídico dominante. Para el efecto, la filosofía del derecho se ocupa de buscar la razón de ser, no solo los problemas teóricos, sino de cuestionar los aspectos oscuros del derecho en la práctica social. En algún momento vamos a ver algunas teorías que se contradicen, pero de eso se trata, ¿verdad? De analizarlas y tomar lo que uno estime pertinente y aplicable, ¿verdad? Obviamente, si uno tiene una tendencia, digamos, establecida, no necesariamente va a coincidir con la tendencia de otra persona. Pero lo importante es manejar el conocimiento que le permita a uno tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Y de eso se trata. El objetivo del curso básicamente pretende que el estudiante se ejercite en la investigación de los temas filosóficos jurídicos aplicados a la realidad concreta del derecho de Guatemala. Dentro de lo posible, cuando ya estemos en alguna clase, digamos, presencial, vamos a tratar de formar grupos. En algún momento vamos a trabajar algún tema específico y qué mejor si lo exponemos en la siguiente clase, pero eso va a ser en su momento. Hay temas que son bien interesantes que vale la pena que los compartamos, los comentemos, porque al final todos aprendemos en esa discusión o en ese intercambio de ideas. Espero que el grupo nos permita, digamos, que quepamos en los salones, porque a veces sí hay grupos tan grandes que si no se llega temprano hay problema con el lugar. Entonces, esperamos que este año haya una clase con un número prudencial con el objeto de que todos nos escuchemos, ¿verdad? Y podamos establecer conocimiento sobre el tema. Previo a continuar con la actividad, ¿alguien me puede decir qué expectativas tienen de esta clase? En forma muy preliminar. Con franqueza. ¿Qué dice Nancy Samayoa? ¿Cuál fue su pregunta, Lee? ¿Qué expectativa tiene usted de esta clase? Así, en confianza, entre amigos, como lo que dice Agencias Guay. Prefiero escuchar eso porque eso le permite analizar lo que comentemos. Pero, ¿alguien quiere manifestarse? Pues yo espero entender bien esta clase y, pues no pasarla solo por pasarla, sino realmente ponerle importancia, ¿verdad? Aprender, más que todo. Le agradezco. Ah, bien, muy bien. ¿Alguien? ¿Alguien más? Licenciado, personalmente, yo recuerdo muy bien el curso que llevamos de filosofía. No recuerdo si fue en el segundo semestre o
el tercero, pero me gustó bastante porque uno desarrollaba bastante como criterio y razonamiento. Entonces, conforme hemos avanzado en la carrera, creo que más y más es necesario eso, porque al fin y al cabo el abogado o el notario está para resolver problemas y los problemas se resuelven en gran parte con lógica y con razonamiento. Entonces, si tiene alguna expectativa, es eso, desarrollar de alguna forma un pensamiento más crítico relacionado a las ciencias jurídicas, claro. Parece que está en lo correcto, lo felicito. Es justamente lo que se pretende, digamos, esta clase lo que pretende es como movilizarnos un poco para efectos de no tenerle miedo a las teorías y lograr, digamos, analizar y hacer los planteamientos que se consideren pertinentes. Y ante todo, romper el miedo, ¿verdad? Si uno tiene una duda, plantearla, escudriñarla y, de ser posible, llegar al fondo de la misma y entenderse, ¿verdad? Ya van a ver, en alguna de las clases vamos a abordar algunos temas derivados de las enseñanzas que nos dejó Platón, así como Aristóteles. Es interesante cómo la cultura helénica, en épocas remotísimas, a veces 5 siglos antes de Cristo, que uno dirá, bueno, estamos hablando del año 500 antes de Cristo y estamos en el 2025, estamos hablando de más de 2500 años. Y ¿saben lo interesante al final? Es que son aspectos que, a pesar de los siglos y a pesar de los cambios que han surgido en el mundo, siguen vigentes. Una cosa increíble, increíble, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que nosotros a veces estamos como empezando a, a, a ver cosas que hace siglos ya pasaron. Entonces, eso es lo importante de esta clase. De hecho, hoy vamos a avanzar un poquito en parte de la temática. Sin embargo, quiero sugerirles, aunque la bibliografía que nos aparece en el programa es bastante amplia, no es tan fácil adquirir los textos, aunque a veces en forma virtual se facilita, pero yo les sugiero que evalúen adquirir algunos libros o en todo caso consultarlos. Uno de ellos sugiero que consulten a García Maínez sobre filosofía del derecho. Él es un personaje mexicano que hay mucha similitud por la lengua, por la cercanía, que nos puede ayudar mucho a ir entendiendo la misma. Hay otro libro que es pequeño, que es de un docente de la universidad, que en paz descanse, un gran profesional, el licenciado Luis César López Permo. Creo que ustedes no lo ubican, pero él lamentablemente falleció hace unos años. Por cierto, él profundizó mucho en el curso de filosofía, pero hay un libro de él que se denomina, pequeño, que se denomina De la justicia de la ley a la filosofía del derecho. De la justicia a la filosofía. Es un libro muy corto, que incluso se puede analizar en un fin de semana, pero que da parámetros muy vinculados con el curso. Entonces, son dos textos que sugiero que los consulten. Y el tercero, este sí es un texto de ligas mayores. Si lo pueden adquirir, enhorabuena, porque al final uno desde que va avanzando en la carrera, es importante irse dotando de textos e ir formando su propia biblioteca, ¿verdad? Entonces, al final de los años, uno resulta increíblemente
haciendo crecer los volúmenes porque van surgiendo diversas inquietudes y textos que son interesantes. Y de hecho, no solo hay que quedarse, digamos, leyendo cierta temática. Es importante ir un poco más allá, leer un poco de literatura, un poco de biología. En algún momento, pues, profundizar en algunos temas como económicos, porque al final el derecho le exige a uno no necesariamente que uno se convierta en un todólogo, porque últimamente se han ido dando las especializaciones. Sin embargo, es importante, digamos, irse dotando de diferentes textos, porque al final no solo sirven de consulta, sino que le permiten a uno, digamos, tener su propia consulta. Las bibliotecas anteriormente sí eran muy conocidas, muy utilizadas. Hoy están quedando un poco para la historia, porque la mayoría trata de resolver sus cosas a través del teléfono o su laptop, ¿verdad? Y hay otro distractor bien delicado, que es la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, que al final, como dice un cantante, ¿a dónde vamos a parar, verdad? Al final con la tecnología? Porque las cosas son tan dinámicas que lo que hoy es válido, mañana no lo es. Entonces, complejo. Sin embargo, hay cosas que no hay que verlas como algo arcaico, porque siguen dando sus frutos. Y en el caso de contar con textos propios, eh, es interesante porque uno incluso puede subrayar el párrafo que le interesa a uno, obviamente con marcador, ¿no? Con un lapicero ahí para dejar eso como que fuera una mala plana, de manera que cuando uno quiere volver a consultar, ya no necesariamente uno lee el texto completo, sino que se va a la parte conducente. Entonces, esto lo logra uno si uno es propietario del texto. Si no lo es, obviamente, esto no se puede hacer, ¿verdad? Y si se acostumbran, digamos, a leer en la pantalla, obviamente también se aprende, pero no es lo mismo, es un poco difícil porque no solo hay que tener una mayor retentiva, sino que es cansado, ¿verdad? Con sus consecuencias con la vista. Pero bueno, ahí queda a criterio. Así es que no sé si tenían alguna expectativa con un texto distinto, que obviamente aquí estamos en libertad, no podemos obligar a tomar un texto específico, pero según mi modesta experiencia, creo que con esos 3 textos serían de un buen auxilio, ¿verdad? Si tienen alguna idea adicional, pues con gusto, porque podría ser que ustedes tengan un texto distinto que tenga relación con el curso y por supuesto que nos ayuda, porque el hecho de que sean diferentes autores no necesariamente quiere decir que están hablando de cosas distintas, ¿verdad? Porque si hablamos, por ejemplo, de Locke, de Montesquieu, obviamente la información que tenemos de ellos, independientemente quién sea el autor, va a tener que indicar lo que ellos dejaron como legado, ¿verdad? Entonces, así es que sugiero esos textos, pero queda a su criterio. Si en su momento desean adquirirlos, pues enhorabuena. Y si no, pueden optar a otros, porque la bibliografía es muy amplia, ¿verdad? Pero sí es importante tener un referente, porque nos ayuda a profundizar un poco más, porque uno al final
da algunos elementos que sirven de base, pero lo importante es profundizar e ir más allá, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Perdón, Eli, una consulta, ¿cuál puede el tercer texto? Perdón, estamos hablando, ¿sí? Porque solo tengo el primero, que es Filosofía del Derecho, de García Maínez, y de la justicia de la ley a la filosofía del derecho, de Bill Noca. Y el tercero, no sé si lo indicó o no lo indicó, licenciado, perdón. Si no indiqué, el tercero es Recasén Siches, Tratado General de la Filosofía del Derecho. Recasén Siches es un personaje que escribió, eso sí, es un libro bastante extenso e intenso, pero de lo que he visto yo de la bibliografía que nos sugiere el curso, es uno de los que más tiende a ajustarse al mismo, ¿verdad? Aparte de que Recasén Siches, pues es un tratadista de primer orden, ¿verdad? Recasén Siches. Bien. Siempre ya tratando de iniciar un poquito sobre la clase, algunos lineamientos en el tema del conocimiento. Tomemos en cuenta que lo primero que tenemos como seres humanos, digamos, en algún momento, son las ideas. Todos manejamos infinidad de ideas en el mismo día. Y no tenemos, ahí sí que idea de la cantidad de procesos que llevamos consciente o subconscientemente, ¿verdad? Y en ese sentido es importante que diferenciemos, por ejemplo, qué es una idea y qué es una noción, ¿verdad? Y básicamente la diferencia es que una noción ya es un nivel un tanto superior a una idea. Por ejemplo, decimos, tengo la idea un viernes salir de clases e ir al Portalito. Pero si salen tarde y conocen el Portalito, van a decir, a lo mejor ya está cerrado. Entonces, la idea inicial es salir. Pero si ya conocen el escenario del Portalito, que tal vez es un mal ejemplo que le estoy dando, ya se vuelve una noción, porque ya tienen un concepto, no concepto, pero tienen una, digamos, un mínimo organizado mentalmente sobre lo que se está planteando. Si seguimos, digamos, la ruta lógica en el tema de lineamientos del conocimiento, nos vamos a encontrar ante un concepto, de una idea a una noción y de la noción al concepto. El concepto ya es un sentido más amplio, ¿verdad? Y por cierto, en su momento vamos a conocer que el concepto no es una, digamos, no es un elemento casuístico, en el sentido de que surgió de la nada. Quien acuñó el tema fue Aristóteles, ¿verdad? Pero en su momento lo vamos a ver en qué entorno surgió. Pero ese es el hilo conductor, idea, noción y concepto. Por ejemplo, si hablamos del derecho, podemos tener un concepto del derecho, ¿verdad? Independientemente, ¿verdad? De la materia aplicable al derecho. Pero sí tenemos noción de ese concepto. Si continuamos en ese hilo conductor del conocimiento, nos vamos a encontrar
con una definición, ¿verdad? Del concepto pasamos a una definición. Y la definición sí es un término ya más alto del conocimiento. Por ejemplo, nosotros decimos derecho como concepto. Pero si, por ejemplo, definimos derecho civil, por ejemplo, entonces ya vamos a decir, bien, si estamos hablando de derecho civil, podemos definirlo como conjunto de normas jurídicas e instituciones y principios que regulan a la persona, al matrimonio, a la familia y el patrimonio, por ejemplo, ¿verdad? Y estamos hablando de una definición. Por eso yo les sugería o les sugiero, en algunos años yo estuve estudiando, examinando privados, o sea, exámenes técnicos profesionales ahí en la facultad. He tenido el privilegio de examinar como por 13 años. Últimamente no he estado examinando, pero sí lo hice por un promedio de 13 años. Y mi sugerencia, cuando hablaba con un grupo de jóvenes que iban a someterse a la prueba, les decía, miren, no traten de memorizar determinada definición. Si ustedes manejan los principios, ya armar la definición del derecho es mucho más práctico. Ya sea que se pregunte qué es derecho objetivo o derecho subjetivo, o el área que corresponda, pues el derecho laboral, notarial, mercantil, internacional, ambiental, la rama que sea, ¿verdad? Si nosotros tenemos claro que es un conjunto de normas jurídicas que regulan lo que se pretende, ¿no? Le agregamos principios, entonces ya, sin que memoricemos, le damos forma a una definición de derecho, siempre y cuando tengamos la base, ¿verdad? Eso es lo interesante, digamos, de poder hilar aspectos relacionados con el tema del conocimiento. Siguiendo ese orden, digamos, ideas, nociones, conceptos, definición, nos vamos a encontrar con las teorías, ¿verdad? Y una teoría sí ya es un conjunto organizado de ideas referente a cierta cosa o que tratan de explicar o aplicar un fenómeno, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante, digamos, de la filosofía, que nos lleva, nos obliga en gran medida a pensar, a discutir, especialmente a cuestionar, ¿verdad? A cuestionarnos incluso a veces, ¿verdad? Entonces, y en ese sentido, sí es importante que uno pueda, digamos, intercambiar ideas o a veces hacer consultas, porque es la única forma de ir aclarándolas, ¿verdad? O dejar anotado para hacer la consulta posteriormente y de esa cuenta despejar dudas, ¿verdad? Porque al final de eso se trata, digamos, de ir como conociendo y conociéndose a uno mismo. Por cierto, esa es una frase que dijo Sócrates: conócete a ti mismo, ¿verdad? Y es tan real eso y tan importante porque a veces incluso uno no se conoce, ¿va? Porque a veces tiene reacciones que uno dice, bueno, ¿por qué actúa así? ¿Verdad? Así es que a grandes rasgos son algunas inquietudes que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la clase y se van a dar cuenta que
que no es como muchos creen, la filosofía. Algunos creen que es un tema aburrido, un tema, digamos, de poco contenido, o que no tiene, digamos, la trascendencia que uno quisiera, ¿verdad? Ahí estamos equivocados porque hay que verlo como un proceso de aprendizaje y de ejercicio mental que nos permita aprender a cuestionar, ¿verdad? Y no a alegar por alegar, a discutir por discutir, sino que hacerlo con sentido y ante todo con criterio, ¿verdad? ¿Algún comentario para entrar a otra área que me interesa avanzar el día de hoy? Habla tu micrófono. Sobre los exámenes todavía no hablamos, ¿verdad? No, Muy listo. temprano para hablar, ¿verdad? Vamos a avanzar por lo menos unas 4 o 5 clases para decir, bueno, ya tenemos por lo menos 2 preguntas por clase, ¿no? ¿Qué clase de exámenes son los que más a ustedes les ha interesado en el desarrollo de la carrera? Esos exámenes que le ponen a uno problemas a resolver, o esos exámenes que exigen definiciones, o esos exámenes que ponen falso y verdadero. ¿Qué tipo de exámenes son los que más les apetecen? Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Fíjese que uno de los problemas que se ha dado precisamente con los temas a desarrollar o problemas de desarrollo es el factor tiempo, porque lamentable muchas veces en el factor tráfico que influye, ¿verdad? A la hora de realizar los exámenes, a veces nos complica un poquito el tiempo, a veces inclusive hasta los catedráticos normalmente dan cierta hora, pero se suscita el problema muchas veces que pues, logramos llegar un poquito tarde y eso nos hace un retraso. Entonces yo considero, a mi criterio personal, no estoy hablando a nivel general para que no haya ningún problema, ni después los compañeros van a estar alegando de que uno habló como que por todos, ¿va? Yo hablo a mi persona. A mí se me hace mucho más fácil los falsos verdaderos y algunas veces respuestas múltiples. Como le digo, en mi caso ha pasado por el factor tiempo de tráfico, licenciado, mi humilde opinión. Sí, yo apoyo el comentario del compañero. Bueno, les agradezco los comentarios porque sí, efectivamente, el tema caligráfico, sí, hay momentos en que es complejo porque yo no sé qué pasó en la primaria de algunas compañeras o compañeros, pero en su momento sí había una formación un tanto distinta, porque actualmente sí, yo personalmente tuve algunas experiencias en el semestre anterior, sí tuve algunas dificultades para calificar algunos exámenes porque no estaba convencido si me habían escrito en árabe o jeroglíficos o mosquitos. Entonces, sí a veces digamos, la escritura no siempre legible, ¿verdad?
y tomando en cuenta que en el 10º semestre nos espera notarial 4, evidentemente hay que trabajar escrituras públicas. Y las escrituras, parte del tema es redactarlas, ¿verdad? Entonces, el tener una mala letra en algún momento sí nos complica, ¿verdad? Porque no son legibles, ¿verdad? Entonces, no solo es cuestión a veces de interpretación, sino de asimilación, porque hay letras sí, no sé si es porque estuvieron algunos semestres estudiando medicina o qué, pero sí, a veces sí hay problemas de legibilidad. Sin embargo, no, la idea, digamos, en esta clase es preguntar lo que se considera pertinente. Y yo soy del criterio que se pregunten aspectos que se han visto. O sea, no es tan válido o no es lo más sano preguntar cosas de Venus o de Júpiter porque estamos en la Tierra. Entonces, muchas veces sí, a veces surgen algunos cuestionamientos que van más allá y que en algún momento uno lo puede hacer, pero tal vez en una práctica, porque el conocimiento es tan amplio que nadie puede decir que lo sabe todo. Uno va aprendiendo o aprendiendo a dominar ciertos temas o cierta área, pero ello no quiere decir que vaya más allá. Yo me recuerdo en una ocasión, tuve la oportunidad de desayunar en una actividad en Jutiapa con uno de los que ya fue rector de nuestra alma mater y platicando de literatura. Yo en ese entonces acababa de leer, por pura curiosidad, la vida de Maximiliano Zapata. Había visto la película en donde el actor principal es el hijo de Vicente Fernández, o sea, y Lucero actuaba ahí como esposa de Alejandro, pero él haciendo el papel de Emiliano Zapata, que fue un revolucionario mexicano que luchó la parte sur en su oportunidad, defendiendo la parte sur, y Pancho Villa, peleó la parte del norte, cerca de Texas. Entonces, así se dividieron en la época revolucionaria las áreas de discusión. Yo había leído recientemente el libro, por cierto, es bien interesante. Emiliano Zapata, cuando se dirigía a un presidente de Estados Unidos, siempre firmaba él diciendo, los principios no se negocian, y firmaba sobre eso, ¿verdad? Y le digo al que ese entonces era rector, ¿ha leído algo sobre Emiliano Zapata? Le dije, sí. Pues mire, José Luis, me dijo, con franqueza le digo, no he leído nada sobre él. Me parece interesante lo que estaba comentando usted, me dice, pero no he leído. Lo cual no le puede extrañar a uno, porque uno no necesariamente va a tomar, digamos, la lectura que al compañero le gusta, ¿verdad? Entonces, por cultura general, sí es importante tratar de tener una cobertura adecuada, ¿verdad? Especialmente con nuestros literatos, ¿verdad? Pero les comento esta experiencia porque cualquiera diría, caramba, el que es rector es una persona que ha pasado muchos procesos académicos y que tiene una cultura general muy amplia, lo cual regularmente es así. Pero no tenemos obligación de saberlo todo. Bien.
Lo que hemos hablado es nada más la introducción, así es que ahorita vamos a empezar a dar la clase. El día de hoy deseo brevemente dar unas pinceladas sobre un filósofo que se llamaba Jean-François Lyotard. Él escribió mucho sobre... ¿Cómo? Perdone que le interrumpa. Algo sobre la clase, tenía duda. ¿Usted va a dejar trabajos? Que si voy a dejar trabajos. Sí, en el transcurso del semestre. Sí, en algún momento, por eso les decía que en la primera clase que tengamos presencial, vamos a tratar de aprovecharla para formar grupos, ya sean grupos afines o simplemente de acuerdo al número, porque todo va a depender también de la cantidad de estudiantes que estén asignados. En este momento están conectados 227, lo cual ya implica que es un número importante, no pequeño, ¿verdad? Cuando comparamos dar una clase en una universidad privada, hace poco me decía un amigo, hablábamos de los alumnos que él tiene en su clase, y me decía, yo tengo bastantes, vos, me dijo. ¿Cuántos tenés? Le digo, tengo 25, me dice. 25 alumnos en una clase personalizada, ¿verdad? Aquí ya sumamos 227, ¿verdad? Una pequeña diferencia, ¿no? Vieran que alegres para calificar, hay más de 200. Un poco complejo. A veces pido ayuda. De repente alguien se anima ahí a sacrificar a un compañero o compañera. Pero sí, en concreto, compañera, su pregunta, sí, en algún momento vamos a dejar un trabajo para no solo ir profundizando en algún tema, sino, obviamente, pues poder obtener algunos puntos por el esfuerzo, ¿verdad? Gracias, Lick, muy amable. Licenciado, mucho gusto. Tengo una duda con referente a los libros que usted nos acaba de indicar. Fíjese que yo solo encontré un libro de Luis César López que se llama Libro de Exordio a la Filosofía del Derecho. ¿Es ese el libro que usted nos indicó? Este es otro, pero sí, él escribió varios. Entonces, si no es este que les estoy sugiriendo, si es el libro sobre filosofía del derecho, está bien, porque él, por ser docente, entendía muy bien la temática del curso. No hay problema. Sí, ok, gracias. Bien, en cuanto a lo que decía el filósofo Lyotard, el libro es bien interesante, digamos, lo que yo les voy a compartir acá es un resumen extremadamente sucinto del libro, ¿verdad? Aunque no es muy grande el libro, tiene su complejidad, porque cualquier libro de filosofía tiene lo suyo, ¿verdad? Pero lo interesante de él es que el libro lo tituló ¿Por qué filosofar? Es una pregunta. ¿Por qué filosofar? Y en el desarrollo del libro, él trata de ir explicando y justificando el por qué. Y lo interesante del libro es que empieza diciendo, lo deseado es, en fin, deseado por estar prohibido. Y ahí empezamos con un pequeño tambaleo, ¿verdad? Es decir, lo deseado es, en fin, deseado por estar prohibido. De hecho, hay refranes que dicen, lo prohibido es más interesante, lo prohibido llama la atención, aunque aquí no va
no va por esa línea, pero él nos dice que el deseo no es más que esta fuerza que mantiene juntas, dice, sin confundirlas, la presencia y la ausencia. Alguien dirá, bueno, si estamos hablando de la presencia, es una cosa, la ausencia es otra. Pero esa es parte, digamos, de la discusión y es parte de lo que nos orienta, digamos, a filosofar. La búsqueda, el reto. Y el autor plantea un ejemplo de análisis, dice, si uno se enamora de una mujer porque ella es amable, dice, o si es amable porque uno se ha enamorado de ella. Él nos dice que estamos ante una categoría de la causalidad. Lo deseable sería causa del deseo o viceversa. Aquí nos plantea un ejemplo. Dice, si uno se enamora, está enamorado de una mujer porque ella es amable, es decir, a uno de hombre le da el mensaje, está enamorado porque es amable yo me enamoré. O si es amable, porque uno se ha enamorado de ella. Entonces hay una pregunta, ¿no? ¿Qué creen ustedes que es la que más predomina en este caso que él plantea? Porque está hablando de una categoría de causalidad. Aquí está en juego el deseo. ¿Cuál creen ustedes? Obviamente aquí no es que alguien tenga o no la razón, pero ¿se enamora uno porque es amable? ¿O es amable porque uno se enamoró? Ejemplo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pienso yo que es la primera, porque ¿cómo va a saber uno de que la persona se enamoró por ser amable? Entonces, creo yo que por la amabilidad viene el amor, pienso yo. Sí, es una interpretación. Sí. La amabilidad como una característica que la hace, digamos, atractiva, ¿no? Por ejemplo, puede interpretarse bajo ese punto de vista. Lo que el filósofo quiere no es que los deseos, dice él, sean convencidos o vencidos, sino que sean examinados y reflexionados. Aquí es interesante porque no se trata de que un deseo, digamos, le convenza a uno o que uno lo venza. Lo que el filósofo, lo que él plantea es la importancia de reflexionar. Y eso se aplica en todo momento. Por ejemplo, en este momento estamos pasando una situación bien difícil, obviamente a nivel mundial. Pero como guatemaltecos, en particular, cala, o presiona o impresiona lo que le está pasando a los compañeros o a los paisanos, ¿verdad? Migrantes que se han ido ilegalmente a Estados Unidos. Está pasando una tragedia. Escondidos, buscando refugio, buscando cómo evitar el contacto con las autoridades, porque saben que en cualquier momento los pueden encarcelar. Es un tema real del país que amerita reflexionar para evitar que nuestra gente arriesgue su vida
por no encontrar condiciones en nuestro país como parte de, ¿verdad? No siempre es eso. Pero continuando con la ruta de Lyotard, dice, filosofar, dice, no es desear la sabiduría, es desear el deseo. Parece contradictorio, ¿verdad? Desear el deseo. No es desear la sabiduría, aunque, como vamos a ver, es importante saber, digamos, para empezar, qué es filosofía, ¿verdad? ¿Alguien me podría decir con sus palabras qué entiende por filosofía? Con confianza. Bien. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo? Buenas noches. Quería opinar sobre, para mí, qué es la filosofía. Es una rama del derecho que nos permite de manera crítica poder disertar algunos temas que tengan que ver, por ejemplo, en el área del derecho, en nuestro caso, que es a lo que nos compete. Entonces, la filosofía es una forma de expresar nuestras diferentes formas de pensamiento y pues de alguna manera llegar a un equilibrio, a un consenso para que podamos nosotros ejercer nuestro propio juicio crítico en relación a determinados temas. Sí, interesante, sí, justamente. Justamente hacia ahí vamos. Eso es lo que pretende, digamos, generar juicios críticos, ¿verdad? Con sentido, con origen, con sustento. De hecho, la carrera exige, digamos, que seamos cuidadosos hasta para presentar un memorial. Hay ocasiones en que algunos profesionales creen que escribiendo 5 páginas van a convencer al juez. Y tal vez lo que necesitan es media página, ¿verdad? Entre más se extiende uno a veces, más revoloteo, más complica las cosas o regresa al origen. Entonces, es importante ser prácticos a veces. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Sabiendo discernir, ¿verdad? Y pedir lo que procede o contestar lo que pregunta, ¿verdad? Porque muchas veces uno dice, como yo sé más de esto, saca otro tema y de ese tema se enreda uno. Entonces, eso es lo que pretende la filosofía, ¿va? Analizar, discutir, tener sentido crítico para poder, digamos, abordar las diferentes áreas del derecho y vincularlos con las ciencias que están relacionadas, que en su momento lo vamos a ver, ¿verdad? Así es que de eso se trata. Y en sí la filosofía como tal, digamos, viendo el concepto así, digamos, específico. Filos significa amor. Y Sofía, sabiduría. En otras palabras, cuando hablamos de filosofía, solo filosofía, es amor a la sabiduría, ¿verdad? Hacia ahí va orientado el concepto, ¿verdad? Amor a la sabiduría, ¿verdad? Y en ese sentido nos dice el autor que la filosofía no es desear sabiduría, sino que desear el deseo para efectos de profundizar y conocer más. Hay un apartado del libro que él nos orienta sobre la filosofía y su origen. Y él en forma concreta dice que la pérdida de la unidad es el motivo de la filosofía, en el sentir de qué es lo que nos impulsa a filosofar. Con la pérdida de la unidad nos provoca reflexionar,
la pérdida de la unidad. Es decir, cuando uno tiene, digamos, pierde un poco el control de las cosas, ¿verdad? Entonces, tiene que ir como armando el rompecabezas, ¿no? Y eso le hace a uno reflexionar. Por ejemplo, si uno está en una conversación y se altera, con facilidad uno pierde el control y expone cosas que a lo mejor no quería decir, pero las dice. Y eso, póngale mucha atención, porque a veces incluso uno puede ser con su novia, con su esposa, con su pareja, que en algún momento se ofenda por alguna reacción así que se asuma sin reflexionar. Las consecuencias son tremendas, ¿no? Tremendas. No solo la suegra juega un papel importante, sino también la hija de la suegra. Así que tiene muchísimo cuidado, pero parte de que es importante reflexionar y antes de decir, pensar lo que se va a decir, porque una vez dice sin pensar lo que está diciendo. Tremendo error. Es necesario pensar antes de actuar, ¿verdad? Y para eso nos sirve la filosofía, entre otras cosas, ¿verdad? Les decía que el autor nos dice: la pérdida de la unidad es el motivo de la filosofía, el sentir, reflexionar. Y él nos dice que la unidad de la falta de unidad, miren que parece un contrasentido decir la unidad de la falta de unidad es lo que hace desplegar el abanico de la historia. ¿Cómo entendemos esto que diga la unidad de la falta de unidad? ¿Les parece un contrasentido o hace clic en generar inquietudes? La falta de unidad provoca. Eso es lo que él dice, ¿verdad? Y que es el motor de la historia, el abanico de la historia es él. Para ir haciendo un poco más comprensible lo que este autor nos dice, que no es tan sencillo el entenderlo, pero vamos a intentar, digamos, explicar un poco. Él va aterrizando un poco y nos dice algunos aspectos sobre la palabra filosofía. Y dice: si al hombre se le considera no solamente medida de las cosas, todo está permitido. Esta frase la dijo Protágoras. El hombre, ustedes han escuchado, en cualquier libro de historia o de filosofía, van a encontrar la expresión: el hombre es la medida de las cosas. Lo que quiere decir es que cualquier cosa puede surgir de una mente, cualquier cosa. Y de hecho, lo vemos en toda sociedad. Hay gente exitosa, hay gente fracasada, hay gente cuidadosa, gente desordenada, hay gente muy planificadora, hay gente que no planifica ni el día, ¿no? Entonces, a eso se refiere Protágoras cuando dice: el hombre es la medida de las cosas, ¿verdad? Obviamente sin entrar a religión o entrar a otros campos, pero la grandeza de uno como ser humano a veces ni siquiera uno la imagina. Tenemos un potencial increíble, poco aprovechado. Para ir concluyendo, esta frase sí quisiera que la acuñáramos, porque nos va a servir incluso no solo para la clase,
¿Quién ha escuchado al personaje de Albert Einstein? ¿Cuál fue como la mayor, digamos, el mayor aporte de Einstein? ¿Qué es lo que ubicamos de Einstein? Alguien se recuerda sobre la gravedad, pero bueno, no vamos a entrar al tema, digamos, científico o técnico de Einstein, no. Pero sí me interesa, y esto sí se lo sugiero, que tratemos de asimilarlo porque nos va a servir para la vida. Fíjense que Einstein, cuando se le preguntó qué opinaba sobre la filosofía, obviamente Einstein no fue un filósofo, Einstein fue un científico, pero al referirse a la filosofía, acuñó una frase muy interesante, quizá ingenua, pero sigue siendo valedera. Él dijo, la filosofía, dijo, es tomar en cuenta lo incomprensible en el universo, haciéndolo comprensible. Miren qué interesante. Lo incomprensible, hacerlo comprensible. ¿Qué les parece esa expresión de un personaje como Albert Einstein? Lo incomprensible, hacerlo comprensible. ¿No les parece que es un menudo trabajo que nos dejó? Sí, bastante. Pero en esta época bastante factible, considero, licenciado, porque existe tanta tecnología, tanta información, tanta inteligencia artificial que de alguna manera lo incomprensible, apoyado no solo en literatura, libros y todas las bondades que nos ofrece hoy en día los medios de comunicación y los canales, podemos hacerlo incomprensible, comprensible. Por ejemplo, en el ámbito, por decirle un ejemplo tal vez no filosófico, pero por ejemplo un problema matemático, antes si alguien no nos explicaba, no leíamos un libro o el docente no nos explicaba, no se podía solucionar. Hoy en día, por medio de una IA, de inteligencias artificiales o de plataformas, de canales como YouTube, lo incomprensible puede ser comprensible porque el alumno ya solo ingresa la fórmula y en un santiamén hasta les dan las explicaciones y todo lo correspondiente. Entonces considero que hoy en día sí es muy factible que lo incomprensible lo hagamos comprensible en todos los ámbitos. Interesante. Digamos, ahí usted lo que está haciendo es aplicando, digamos, la tecnología como una forma de resolver una duda o una inquietud o un problema algebraico o de lo que surja. Sí, efectivamente. Obviamente hay que tener mucho cuidado con el tema tecnológico porque no todo lo que aparece en las redes es real. Hay muchísima información falsa. Es bien delicado, o sea, quiere mucho cuidado porque en algún momento uno hasta se alarma sobre ciertas cosas que no existen, ¿verdad? Y en ese sentido, sí es inquietante, digamos, los cambios que se han dado en el mundo y que esto va a seguir, pues esto es una cuestión de no parar, ¿verdad? Lo ve uno con los modelos de un auto o cualquier cosa. Cada año va superando al siguiente y las cosas se vuelven a veces hasta desechables, ¿verdad? Entonces, con facilidad. Pero sí, digamos, haciendo un buen uso de la tecnología, por supuesto, ayuda a despejar una serie de aspectos, ¿verdad? Cosa que cuando Einstein habló de esto, evidentemente eso no existía, ¿verdad? Bien, para ir finalizando.
¿Sí? Perdone, esta última frase que usted mencionaba, si se aplica al derecho, podría ser, por ejemplo, cuando se habla en terminología jurídica, traducirla de una manera comprensible para un usuario que no habla la misma terminología. ¿Podría ser así? Sí, sí podríamos aplicar, digamos, dejar de utilizar, por ejemplo, términos latinos o explicar en palabras más sencillas algunos términos de derecho. Por ejemplo, hoy que estamos en estado de sitio, que es, bueno, no sé si, si realmente estamos en eso, pero formalmente sí. Allanar, por ejemplo, la casa. Lo pueden hacer las autoridades sin necesariamente tener orden de juez, ¿verdad? Si hay sospecha sobre un tema o alguna flagrancia. Pero ¿cómo hacerle entender a alguien de que le digan que lleguen a su casa y le sorprendan y que le digan, vamos a allanar su casa? O abre o rompemos la puerta. Si le decimos a un campesino, vamos a allanar su casa, a lo mejor escucha mal y dice, van a allanar mi casa, ¿verdad? No lo entiende. Y es cierto, incluso es importante ser cuidadoso porque a veces uno, como estudiante de Derecho o como profesional de Derecho, muchas veces utiliza un lenguaje un poco, como decían los venezolanos, incomprensible, ¿verdad? Entonces, sí quiere cuidado. Pero sí es aplicable, digamos, lo que usted está comentando. Por último, dice el autor, he aquí pues, ¿por qué filosofar? Dice. Porque existe el deseo, porque hay ausencia de la presencia. Aparentemente es un contrasentido decir ausencia de la presencia, pero cuando uno ve esto, en algún momento lo asocia a Arjona y se da cuenta que Arjona tiene muchos elementos filosóficos en sus canciones, ¿verdad? Mucho sentido figurado o mucha imaginación. Decir, por ejemplo, ausencia en la presencia, aparentemente es un contrasentido, pero no. Es más, es el reto de la filosofía, ¿verdad? Muerte en lo vivo. Imagínense ustedes, muerte en lo vivo. ¿Y por qué tenemos capacidad de articular lo que no lo está? Articular lo que no lo está. O sea, aparentemente es un contrasentido. Y también porque existe la alineación, dice él, la pérdida de lo que se creía conseguido y la decisión entre lo hecho y el hacer, entre lo dicho y el decir. Y finalmente, ¿por qué no podemos evitar esto? Dice el autor. Atestiguar la presencia de la falta con la palabra. Lo que él nos dice con estos términos es, en verdad, ¿por qué no filosofar? ¿Verdad? Si hay tanto que hablar, tanto que pensar, tanto que analizar, porque al final eso nos enriquece, ¿verdad? Si nosotros en Guatemala tuviésemos diálogos serios y que nuestros dirigentes fuesen más responsables, tendríamos un país distinto, porque, como dicen algunos, hablando se entiende la gente, pero una sociedad muda no resuelve esos problemas, ¿verdad? Y uno como profesional del derecho tiene que aprender a rebatir, aprender a defender las causas, obviamente con prudencia, con ética, con principios y con conocimiento. Si uno, digamos, asume esos roles, ya sea en la figura como notario, va a ser un notario cuidadoso, responsable, ordenado. Y si se cambia a la figura de abogado, va a ser un abogado, digamos,
serio, un abogado que asuma un caso con seriedad y que agote sus conocimientos para defender una causa, ¿verdad? Entonces, para ello sirve la filosofía, para pensar, para reflexionar, para analizar, para conocer, ¿verdad? Y ante todo, como dijo Sócrates, conócete a ti mismo, ¿verdad? Por ahí debemos de empezar, ¿verdad? Así es que nos quedamos por ahí el día de hoy. Espero que no quedemos confundidos o que en la próxima clase ya se conecten menos, ¿verdad? Porque la idea es conocer un poco más y, digamos, profundizar en las ideas, discutirlas, ¿no? Esta es la gran bendición de nuestra querida alma mater, nosotros la libertad de cátedra, las autoridades que tenemos, muy responsables, muy interesadas en que el estudiante salga un buen profesional, porque el reto que le espera a uno en la calle no es tan fácil. Este año es un año muy interesante. Van a haber muchos cambios en el país. Cambio de magistrados al Tribunal Supremo Electoral, cambios ante la Corte de Constitucionalidad, cambios de Fiscalía General, cambio de Contralor de Cuentas, cambios en el Consejo Superior Universitario. Entonces, tenemos una serie de retos que hacen que este país siempre sea alegre, ¿verdad? Así es que un gusto de saludarlos y compartir esta primera tarde y espero que sea un semestre de éxito. Que Dios les bendiga, ¿oye? Gracias, licenciado. Gracias.